Bueno, y seguimos acá en Realizando Fantasías, como dijimos, programa de secciones, damos vuelta de página y vamos a una sección más que comenzó la semana pasada, que esta musiquita acompaña el momento. Yo la llamo Misterios Urbanos. Esto es una sección que obviamente sale por radio, después se va a colgar seguramente en nuestro canal de YouTube, pero también tenemos un público que nos está mirando ahora. Entonces, para acompañar la sección Apaguemos Todo, vamos a apagar las luces, como hicimos el jueves pasado. Vamos a encender una vela. Siempre el encender una vela tiene una mística, ¿no? A veces religiosa, a veces espiritual, a veces pagana. Ahí está. Hay una vela que nos acompaña, una oscuridad también. Misterios urbanos de hoy. Vamos a anclar, vamos a entrar, bucear en la historia argentina y en algo que es sensible para muchos de nosotros, los que nos sentimos parte de una cultura popular y de un partido que representa la cultura popular, que es el peronismo. Como saben, obviamente el peronismo es el general Perón, pero tiene siempre esa presencia tan fuerte que fue su esposa en su momento, su compañera Eva Duarte de Perón. No voy ahora a intentar transmitir que es Eva, y obviamente eso es personal, es para cada uno, pero nadie va a poder dudar, ni los que están a favor, ni los que están en contra, lo que representa ese personaje para nuestro país. Significó en vida, que eso obviamente es muy importante, pero empieza un nuevo capítulo con su muerte. Hay que contar que un 26 de julio del año 1952, con una edad que ya vamos a entrar en estos misterios urbanos, 33 años. Está ese mito dando vuelta que a los 33 a muchos personajes importantes le pasa de perder la vida. Así que los que están cerca de esa edad o están en esa edad, bueno, no sean importantes. Lo que voy a decir que hay una frase que se dijo en su momento, y el que comunicó a través de la radio, que en esa época, digamos, el año 52, la radio era el medio por excelencia. Un conductor dijo: pasa la inmortabilidad, la banderada de los pobres, Evita. Obviamente Perón y Evita eran una dupla, tanto política como personal. Era una pareja que se quería mucho, se acompañaron mucho, y obviamente a Perón esto lo afectó, y aparte ella murió de una enfermedad, y todos sabemos lo triste y doloroso que es eso. Pero una de sus primeras acciones que hace cuando va previamente a morir, en realidad esto lo va preparando previamente, porque como murió de cáncer de útero, ya sabía desgraciadamente cuál era su final, más en esa época, aunque intentó todo obviamente, sabía que ya no tenía posibilidad de sobrevivir. Empezó a hablar con un embalsamador, ahí está, palabra que suena rara pero está bien, embalsamador. Ya embalsamar a alguien es algo llamativo. Algunos dicen que en realidad lo hizo porque, claro, al morir de esa enfermedad tan dura, el gesto de las caras era de sufrimiento, era una teoría. Otras porque realmente lo quería hacer, y también porque iba a representar algo. Eran dirigentes políticos, ¿no? El doctor Ara, un doctor español, un prócer en estas cuestiones, hizo un trabajo perfecto. Los que dicen que vieron a esa Evita embalsamada, era increíble, era como verla durmiendo. Bueno, los hechos se van dando así. Esto, el 26 de julio del 52 fallece, Perón a través de este doctor la embalsama, y su primer lugar que estuvo era en la CGT, este lugar de los obreros, de los trabajadores, bien vinculado con el peronismo. En el segundo piso los peronistas podían ir a ver a Eva, que ya de paso digo que su velorio está entre los velorios más importantes de la historia argentina, comparable con Gardel quizás o Maradona. Es decir, dicen que fue impresionante, días y días la gente a despedir a su abanderada. Bueno, la historia va avanzando así, ella fallece desgraciadamente, Perón la embalsama, está en la CGT, dentro de todo siguiendo los pasos lógicos, pero en el año 55 el gobierno peronista es derrocado por un tal Leonardi Aramburu.
Hay que contar que en la historia, los historiadores dicen que Leonardi, de una manera, Leonardi representaba más o menos, representaba el ala un poco más blanda antiperonista, ¿no? Es decir, obviamente quería derrocarlo a Perón, pero tenía una idea más de consensuar con lo que representaba ese partido. En cambio, Aramburu, todo lo contrario. ¿Qué pasa? Lo que se empezó a generar, ¿qué hacemos con el cuerpo de Eva? Por una cuestión de que ellos sentían que lo que ya venía pasando, que iba a ser un lugar de convocatoria de peronistas. Recordemos que esta revolución libertadora, como llamaban ellos, fue proscribir el peronismo, proscribirlo en todos los sentidos. Perón se tuvo que ir del país, no se podía nombrar la palabra peronismo, no se podía expresar en ninguna manera y en ningún lugar. Entonces, ante esta idea, ellos parecían que no podía estar Evita en un lugar convocando a gente. Entonces, una vez que pasa que Aramburu corre a Leonardi, dicen que está enfermo, pero en realidad todos saben que en realidad lo corrió por esta cuestión de que consensuaba demasiado con ideas peronistas, era el ala más dura de esta revolución. El que decide Aramburu hay que hacer algo con el cuerpo de Evita, y lo que hacen es robarlo. Fuerte la situación, el tema es qué hacemos con el cuerpo. Y ahí empieza un poco el misterio. Todo lo que voy contando, todo esto está comprobado, son hechos históricos. Lo que va pasando ahí ya queda un poco la nebulosa entre lo real y lo misterioso. Fue pasando en distintos lugares. Había un grupo de militares que se habían encargado de este hecho, iba pasando de un lugar a otro. Se decía que y esto era un secreto supuestamente. De hecho, parte de la CIDE de esa época se había encargado, que la CIDE es la Secretaría de Inteligencia de los gobiernos, donde todo es secreto. Bueno, en teoría la gente no sabía dónde estaba el cuerpo, pero de alguna manera se iban enterando, parece, y donde estaba el cuerpo dejaban flores. Las flores no me olvides, que es un tipo de flor que hay. Entonces los tipos se ponían como locos. ¿Cómo estos peronistas se enteran dónde está si esto es secreto? Y entrando en el terreno de lo misterioso, empezó a pasar, ¿qué pasa muchas veces con estas historias? Que había accidentes o situaciones de muerte o de difíciles de físicas con toda la gente que se vinculaba con el cuerpo de Evita. Entonces, vamos sumando, entre que aparecer estas flores no me olvides, estos hechos que pasaban de accidentes o muertes, o alguien que había manejado el auto donde estaba el cuerpo de Evita después de un accidente, o se había empezado a generar un clima de que estaba maldecida. Claramente, esto más que un hecho histórico o un misterio, es una reflexión. Ellos sabían que ellos se presentaban como gente cristiana, había una culpa grande. No era un hecho cristiano estar robando un cuerpo, menos el de Evita. Entonces empezó a generar como un hecho de paranoia entre ellos mismos, entre la culpa, entre qué hacemos. Tenían miedo que los mismos peronistas reaccionaran de una manera violenta en algún momento. Y ahí vamos entrando en lo que es la final de la historia, que creo que es la cuestión fuerte, que realmente marca un hecho que va a quedar como muy llamativo. Voy a nombrar a un general, un mayor, vamos a decirlo, el señor Eduardo Antonio Arandía, un mayor del ejército que estuvo en un momento a cargo del cuerpo. Este mayor Arandía, como contaba, había entrado en esta cuestión de preocuparse, si nos encuentran los peronistas, si qué está pasando, esto es así, esto es mentira. Y la historia cuenta que él tuvo el cuerpo de Evita en su casa, en su garage, y que una noche que tuvo que velar por el cuerpo de Evita esa madrugada, empezó a tomar whisky, su arma en su cintura como militar, que cualquier ruido lo despertaba, escuchaba ruidos del techo, ruidos en la puerta, todas situaciones que eran alarmas que no se concretaban en nada, pero que él sentía que algo estaba pasando. Dicen que el cuerpo de Evita esa noche tenía una túnica blanca y él estaba a 2-3 metros de donde estaba el cuerpo de Evita con esa túnica blanca. Esto ya lo empiezo a sospechar yo, a imaginar yo, a deducir. Whisky de por medio, el arma en la cintura, los ruidos que pasaban, que él imaginaba, y en un momento pareciera que ese cuerpo de Evita se había levantado y se acercaba hacia él. Este mayor del ejército cristiano ve que Evita se para y se acerca hacia él, quizás queriendo hacer justicia. No lo dudó, sacó el arma y vació el cargador en ese cuerpo. Cuando prende la luz,
esos tiros, esos disparos, como que lo despertó de esa somnolencia del whisky. Lo que ve en el piso es el cuerpo de una mujer con túnica blanca, pero el cuerpo de esa mujer era su propia mujer embarazada de 6 meses. Esto acrecienta el mito de que todo lo vinculado con el cuerpo de Evita fue misterioso. Para redondear la idea, les quiero contar un poco en grandes rasgos cómo termina esta historia en el sentido del cuerpo de Evita. Obviamente esto está documentado en un montón de documentales, historiadores. El cuerpo de Evita, después que pasó este hecho, se sintieron que algo tenían que hacer con el cuerpo de Evita y, vinculado con el Vaticano, mezclado con el Vaticano, lograron sacar el cuerpo de Evita fuera del país y fue enterrada en Italia con otro nombre en un cementerio de Italia por muchos años. Después, las vueltas de la vida, Aramburu, que era este militar que había hecho el golpe a Perón y había robado el cuerpo de Evita, fue secuestrado por un grupo llamado Montoneros, secuestrado y asesinado. Años después, este mismo grupo Montoneros roba el cuerpo de Aramburu y le pide a la familia una negociación que le entregaban el cuerpo si ellos decían dónde estaba el cuerpo de Evita. Y así se logra que muchos años después, estando Perón en Puerta de Hierro, en España, le entreguen el cuerpo de Evita. Con escribano de por medio se certifica que el cuerpo está, pero lastimado, vejado, cortado y 1000 cosas más. Esas son las historias que pasan de estos misterios urbanos en esta República bendita Argentina. ¿Y hoy en día está, después que lo tuvo Perón a su cargo, a través de la familia, pidió, creo que es una paradoja y una paradoja, ¿no? Porque Evita representa al pueblo. El pueblo, ¿dónde está enterrado? ¿En Recoleta, no? En Chacarita, en San Martín, en Pablo Podestá, está en el cementerio de Recoleta. Las vueltas de la vida, puso el cuerpo de Evita en el cementerio de Recoleta. Pero bueno, lo único que puedo contestar ante esto, a favor o en contra, el gobierno de Perón fue derrocado en el 55, estamos en el 2021 y sigue gobernando el peronismo. La vida es así. ¡Wow! Misterios urbanos en Realizando Fantasías. ¡Wow! Muchas gracias, Javi, una vez más. Prendamos la luz, por favor. Por enseñarnos, compartirnos historia, misterios urbanos y cuestiones, bueno, que son cotidianas. Y como siempre digo, a ver, esto lo diría fuera de la sección ya, ¿no? Si ese cuerpo, ella vio, si el militar vio la cara de Evita, eso solamente lo puede saber él. Lo que sí está documentado, que este hombre mató a su mujer teniendo el cuerpo de Evita en su casa. Flashó igual. Fue ¿Vos sabés preso? que no hay información de este militar? Muchos historiadores lo nombran este hecho, pero claro, vos pensás que fue durante un gobierno de facto. No hay mucha información. No pude encontrar qué fue de la vida de este militar. Supongo que no habrá quedado muy bien, pero sí sé que esto generó también un problema interno entre ellos. Por eso después esto derivó que lo saquen del país, porque estaba trayendo muchos problemas, mucha paranoia, muchas discusiones entre ellos. Hay otra anécdota que la podría haber contado, pero hasta un poco grotesca. Había un militar, se llamaba Mori Kunin, era un coronel argentino, que era el que estaba encargado de todo esto, era el que tenía la CIDE. En su momento lo tuvo en su oficina el cuerpo de Evita. Y una vez va... Perdón, a mí me una intriga que quizás sí. Está documentado o no. Si bien estaba embalsamada, estaba en un cajón, eso es lo que no... Cuando estuvo en la CGT estaba en un cajón. Después cuando la trasladaban, ya eso no lo sé. Supongo que por comodidad, capaz que no, y aparte para que no se notara. Claro. Porque además se trasladaba en autos, era todo, porque no era público esto. Claro, Todo muy morboso igual. Bueno, hay una autora muy conocida, se me fue el nombre, que era joven en ese momento, que era hija de un general, y va a ver a este general por otro tema, y están hablando y este general quiere como hacerse el canchero. Mirá lo que tengo acá, le dice, y le muestra el cuerpo de Evita. Wow. Y es ahí cuando él le cuenta a su papá y se empieza a correr rumor de que están haciendo cualquiera. Y con el corte de estas historias tenebrosas y del peronismo, que otro día podemos hacer la historia, está la historia del hermano de Evita, Juan Duarte.
que es conocido por su lado corrupto, que es esa pata corrupta que desgraciadamente siempre tuvo el peronismo, ya en esa época estaba. Las malas lenguas nunca se pudo comprobar porque en un momento él apareció muerto. Las malas lenguas decían que el mismo general lo habían mandado a matar porque le había dado cargos muy importantes y le traía por mucho dolor de cabeza. Pero lo que sí también se contó la anécdota, que porque esto cae el golpe militar, el 55, un militar tenía la cabeza en su oficina. Y esto está en las historias. Yo no lo puedo creer. Discutiendo con alguien, le dijo, si yo soy capaz de esto, imagínate que no podría hacer lo otro. Y le muestra la cabeza de Juan Duarte. Por eso, a veces, es verdad, Argentina comparado con otros países, como quizás Colombia o demás, no se han visto hechos tan traumáticos, pero si empezás a revisar finamente, no estamos tan lejos de estas situaciones, ¿eh? Por Dios. Muchos años después le cortan las manos al cuerpo de Perón, y nunca se entiende muy bien por qué. Hay muchas historias tenebrosas de nuestra historia argentina. Perdón que lo dejé con esta energía. Voy a poner el audio antes de ir a dormir, eso te... No, tremendo, ¿eh? No, pero sí. Les recomiendo, hay en YouTube un cuento de Rodolfo Walsh sobre el cuerpo de Evita, que también es impresionante. Está un poco vinculado con la historia que yo conté, cómo lo vive el militar, se los recomiendo. Después lo busco y se los paso. Bien, no, porque te despierta un montón de inquietudes, también en tema de años, del 55 a cuánto más o menos estuvo acá y cuándo se fue allá. Lo de Aramburu, lo de los montoneros, ellos cuándo los secuestran, más o menos, ¿eso te recordás? Yo lo que siempre recuerdo me quedó así. ¿Ese fue el de Granada en su casa? Granada, no, ese es otro militar. El año exacto no me acuerdo, pero yo lo que siempre me acuerdo que me llamó la atención que este grupo montonero, que hoy muy nombrado, obviamente como todo grupo en su momento era desconocido, se hacen conocer a través de este hecho. Ajá. Su primera acción fuerte fue fuertísima. Aparte ellos cuando la secuestran, obviamente ella no tenía un cargo político. Más, y también se dice, porque fue secuestrado durante un gobierno 1970. Bueno, en el 70, durante un gobierno de otro militar, claro. Un gobierno de facto. Entonces dicen, ¿cómo puede ser que un grupo de guerrilleros, como se llama en esa época, desconocido para ese momento? ¿Estaba Lanuse ahí? Por eso, creo que estaba Lanuse. Creen que también hubo ahí un campo abierto para hacerlo. Muy bien. Porque entraron a la casa, se lo llevaron, vivía en la Avenida Libertador, unos desconocidos de esa época. No, tenemos para abrir muchos capítulos más. Para cortar. Bueno, entonces, nos vamos despidiendo de Realizando Fantasía. Sí. Justo nos quedan 2-3 minutos, que hay un cuento de Eduardo Galeano que se cuela perfecto con esta historia de poderes, de cuestiones, de política, de estas lógicas que siempre están enmarañadas en partidos más, menos, en cuestiones así bien de estas que estamos conversando. Y Eduardo Galeano siempre nos sorprende por la claridad, por el hablar cansino de los uruguayos, pero ir directo al hueso y nos despedimos nomás. Y que duela, y vamos arriba, dale. Nos vamos. El segundo. Estoy metido en una guerra privada contra la inflación palabraria, que me parece bastante más dañina que la inflación monetaria, al menos en los países que son los míos, ¿no? En América Latina, incluso en España, donde hay bastante inflación palabraria también, no solo entre nosotros. Sobre todo son peligrosos los que comienzan sus discursos advirtiendo: seré breve. A esos hay que mandarlos presos antes de que cometan el crimen. Y entonces el libro fue escrito, este libro, Los hijos de los días, fue escrito 11 veces. O sea, 11 veces la versión completa, de cabo a rabo, suprimiendo las palabras que yo sentía que sobraban, las que no eran ni podían ser mejores que el silencio. Y así muchos de los textos, casi todos, empezaron siendo gordos y terminaron siendo flaquísimos. Por ejemplo, este que voy a leer ahora, que tenía varias páginas y terminó teniendo nada más que 4, 5 líneas y media. Mayo 23. En 1937 murió John D. Rockefeller,
dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. Realizando Fantasías. Un programa de murga y carnaval. Sus historias, sus poesías, su música y actualidad. Los jueves a las 20 compartí con nosotros esta fiesta popular. Realizando Fantasías. No te distraigas. En el 105